19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el general de Policía en Servicio Pasivo, Juan Carlos Barragán; el general en Servicio Pasivo del Ejército Ecuatoriano, general Wagner Bravo; y el doctor Emilio Suárez, constitucionalista. Les invitamos para analizar, en medio de esta violencia, en medio de este vandalismo que está viviendo el Ecuador por el levantamiento indígena, se ha mencionado la posibilidad de usar una herramienta constitucional, por cierto, como constituye la declaratoria del estado de excepción, sin embargo, con condiciones quizás diferentes al pasado y a lo que ocurriera precisamente un hecho último en octubre de 2019. El estado de excepción necesita ser tener argumentos, sustentos para su declaratoria, y aquí viene lo grave, porque además de los hechos que está ocurriendo en las calles y carreteras del país, hay una Asamblea Nacional que está a la expectativa, que viene trabajando por la desestabilización institucional en el Ecuador, y hemos denunciado esa agenda. Primero tomarse la Asamblea, ya se tomaron, ahora quieren tomarse la segunda vicepresidencia, tumbar a la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní, y luego apuntar a lo que ya se ha hablado, la revocatoria del mandato, a un proceso de un juicio político que no es nuevo, lo que han dicho sectores alrededor del correísmo, incluido asambleístas de Pachacutic, disidentes de Izquierda Democrática y otros. Para que haya un estado de excepción, dice la Constitución, artículo 164, dice que el presidente podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio o en parte de él, en caso de agresión, que no existe en este momento, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, dice la Constitución, que debiera decir fenómeno natural. Pero bien, aquí uno de los argumentos que en el pasado se ha esgrimido es la grave conmoción interna. Sin embargo, políticamente a la Asamblea pudiera servirle el que el propio Ejecutivo declare el estado de excepción por grave conmoción interna, para agarrarse políticamente en este ambiente de desestabilización, para instalar un proceso contra el presidente por grave conmoción interna y lograr los 92 votos que no los tienen, pero ya tienen 83 votos que se han aglutinado alrededor de este proceso de desestabilización a la cabeza del correísmo. Con estas consideraciones y dada los hechos que está viviendo el país, quisiera consultarles: ¿será necesario que el presidente anuncie declare un estado de excepción con todos los argumentos que deberá sustentar? Le consulta doctor Emilio Suárez. Muy buen día. Buen día, Miguel. Un gusto nuevamente compartir con usted este espacio y con los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, Miguel, yo creo que usted hace un análisis muy interesante, un análisis sobre todo político, de oportunidad política, pero creo que es importante tener en cuenta un antecedente, y un antecedente que es demasiado relevante para lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es una de las principales causas por las cuales el día de hoy estamos enfrentando nuevamente, como casi todos los años de forma lamentable, marchas que, si bien tienen unas reivindicaciones sociales de origen, terminan generándose en procesos violentos, en procesos que nos llevan muchas veces a utilizar o a aplicar los mecanismos de uso progresivo de la fuerza? El antecedente principal es la amnistía otorgada por la Asamblea Nacional a los precursores de las marchas de octubre del 2019, además de otras personas que habían cometido otra serie de delitos, que en mi criterio hace que esas amnistías incluso adolezcan de vicios de constitucionalidad. Ese para mí es un antecedente grave, es un antecedente principal para lo que estamos viviendo el día de hoy, porque el señor Issa y compañía creen que pueden hacer lo que ellos quieran, y obviamente esto no traerá ninguna consecuencia, porque la Asamblea tarde o temprano emitirá una amnistía y por tanto ellos podrán seguir paralizando la ciudad, paralizando el país,
sin tener ningún tipo de responsabilidad. Efectivamente, yo coincido, Miguel, yo creo que las condiciones se dan para tener un estado de excepción, y un estado de excepción, como usted ha dicho, por grave conmoción interna. Aquí la Corte Constitucional ha establecido que la conmoción interna debe tener dos requisitos. El primero, efectivamente, la real ocurrencia de acontecimientos que atenten gravemente contra el ejercicio de derechos, la estabilidad institucional. Ya se escucha que hay gente que dice fuera Lazo, tumbemos a Lazo, cerremos el petróleo, no le dejemos una sola gota de petróleo a este Lazo, etcétera. La estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. Este es el primer requisito. Y el segundo requisito que ha establecido la Corte es que los hechos que están aconteciendo efectivamente generen una alarma social. Y es más, la Corte ha establecido que esa alarma social debe ser reportada por los medios de comunicación, que es lo que justamente usted está haciendo a través de este programa. En mi criterio, se cumplen con los dos requisitos. Y es más, hoy en la mañana escuché al alcalde de Quito, al doctor Santiago Guarderas, decir que la policía está absolutamente sobrepasada con estas manifestaciones, que la policía no se da abasto. Y es por eso que justamente a través de un estado de excepción, el presidente de la República puede disponer que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional a repeler a estos manifestantes, especialmente a los manifestantes violentos que causan daños al patrimonio nacional y cultural del país. Efectivamente, Miguel, el artículo 130 de la Constitución establece la famosa muerte cruzada, es decir, que la Asamblea Nacional podría destituir al presidente de la República por dos circunstancias o por dos causales. La primera es por arrogarse funciones, lo cual creo que no viene al caso ni siquiera analizar, además que esta causal requiere una calificación previa por parte de la Corte Constitucional, pero la segunda es la que usted indica. La Asamblea Nacional podría destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna. Evidentemente, esta grave crisis política y conmoción interna debería ser provocada por el presidente de la República, lo cual yo creo que está en entredicho. Si bien el presidente ha tenido algunas falencias, especialmente comunicacionales, sin embargo, yo creo que está en entredicho que la grave crisis política y conmoción interna sea provocada exclusivamente por el presidente de la República. Por tanto, la Asamblea Nacional, si es que tiene los votos, como usted lo acaba de comentar, podría destituir al presidente de la República, provocando en ese momento que el vicepresidente, ojo con esto, que el vicepresidente subrogue al presidente de la República. No es que mañana Virgilio Saquicela va a ser presidente de la República, sino que, insisto, el vicepresidente subrogará al presidente y en un espacio de 180 días deberá realizarse una elección tanto de presidente y vicepresidente como de asambleístas. Por eso se llama muerte cruzada. Y ahí es donde viene el problema. Yo no estoy seguro si la Asamblea Nacional, con la composición y la mayoría actual, esté convencida de aplicar una muerte cruzada, porque ellos también se van a ir a la casa. Yo no estoy seguro si Pachacutic vuelva a tener la cantidad de votos que obtuvieron en esta elección. No estoy seguro si la izquierda democrática vuelva a tener la cantidad de votos que tengan ahora. Por eso la lectura política es un poco complicada. Y hay un elemento adicional, Miguel. Si la Asamblea Nacional convoca un pleno para aplicar la muerte cruzada, para destituir al presidente de la República, el presidente de la República también tiene esta misma herramienta. Y el presidente no necesita debatir con nadie. El presidente de la República firma un decreto y con eso disuelve la Asamblea Nacional y aplica la muerte cruzada por parte del mismo presidente de la República. Así que la lectura política de que el presidente no aplica el estado de excepción debido a que la Asamblea lo puede destituir, sí puede ser una posibilidad, yo diría remota, porque el presidente tiene exactamente la misma herramienta que podría aplicarla inmediatamente. Ese es un poco el criterio y la lectura desde el punto de vista constitucional. Yo lamento mucho, Miguel, que estemos viviendo nuevamente episodios de violencia y que la ciudad y el país esté caotizado por manifestantes que no solamente reivindican causas sociales, sino que ya quieren aplicar causas incluso terroristas de desestabilización del Estado y pretendan incluso destituir a un presidente de la República. Muy importante lo que el doctor Emilio Suárez nos ha señalado respecto del entorno para un estado de excepción. General Wagner Bravo, desde el punto de vista ya de la seguridad del orden público, ¿amerita este momento ir a un estado de excepción?
Buen día. Buen día, Miguel. Buenos días a Emilio y a Juan Carlos y a quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, ¿por qué es un estado de excepción? Un estado de excepción es precisamente porque el control del orden público o las actividades públicas que se realizan no están en la normalidad. Y al no estar en la normalidad tenemos que salir de la norma que nos rige a todos los ecuatorianos y que está consagrada en la Constitución. Y por eso la misma Constitución nos dice hay cómo decretar un estado de excepción. Y ese estado de excepción permite a la autoridad, en este caso el presidente de la República, que se tomen ciertas acciones para permitir la convivencia y el orden público de los ciudadanos en el día a día. Y al momento, nosotros tenemos que comenzar a pensar qué es lo que le está pasando especialmente a las provincias centrales del Ecuador, en donde de alguna forma la CONAIE ha podido relevar a esa tranquilidad, a esa normalidad que viven los ecuatorianos. Y estamos en una situación grave de especialmente movilidad y de violencia. Pero el adagio popular, dice Miguel, piensa mal y acertarás, por un lado. Y por otro lado, yo siempre tengo una norma, digo, ¿por qué se hace y para qué se hace una determinada actividad? Si comenzamos a pensar mal, como lo acaba de decir Emilio, realmente podríamos nosotros pensar en que desde que el presidente de la República accedió al poder hace un año, se ha estado buscando la desestabilización. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que no votaron por él no están de acuerdo con sus ideas políticas y con su orientación del Estado. Pero para eso fuimos a las urnas, para que nos respetemos en mi derecho de elegir. Y le elegimos a él como presidente de la República y los perdedores tendrían que estar aceptando lo que la mayoría decidimos. Pero en este caso no. Y hemos visto que durante todo el año, y tú lo has dicho, Miguel, continuamente estamos en crisis política. Y esto es un problema político. Y es por eso la pregunta que tenemos que hacer los ecuatorianos, ¿por qué lo hace el señor Issa este supuesto levantamiento indígena? Que de indígena no tiene nada. Porque los indígenas que estamos viendo en las provincias centrales del país no quieren estar en el paro. Y aquellos que están en el paro, muchos están obligados, porque me consta desde hace unos 20 años que yo fui comandante de la Tacunga, en que se les impone una multa si no van al paro. Si están entrando las floricultoras y le están diciendo, si no sales, te vamos a multar, eso quiere decir que la mayoría no quiere plegar a esto. Pero entonces, ¿para qué lo hago? Es la pregunta. Lo hago porque quiero desestabilizar políticamente al país y quiero medio contrarrestar la fuerza del Estado con mi posición política de CONAIE. Y yo tengo supuestamente 10 puntos que represento a los ecuatorianos. No sé quién le ha dicho al señor Issa si él puede representarnos a todos los ecuatorianos. La misma Constitución dice que para hacer algún cambio, alguna propuesta, alguna ley o alguna propuesta de ley, tengo que hacer una consulta popular. Y eso quiere decir que tengo que tener por lo menos desde la ciudadanía el 5% del padrón electoral, que aproximadamente, espero no equivocarme, sean 700,000 o 800,000 votos. ¿Será que eso representa la CONAIE? Entonces viene y tenemos que comenzar a pensar qué hay atrás de todo este proceso. Y bien lo ha dicho el doctor, que en el artículo 130, después de todo el caos que vive la Asamblea, después de todo el caos que la Asamblea le sacaron a la presidenta, que se han estado peleando, que hay diezmos y muchas otras actividades, y a más de eso, que dieron una amnistía que no les da ni vergüenza, porque hoy día deberían estar los asambleístas diciendo, a ver, yo le di la amnistía, y el señor tenía un muy buen comportamiento, y ahí estamos otra vez en lo mismo. La pregunta es si no están esperando el artículo 130 para que el presidente diga, hay grave conmoción interna, y por lo tanto, el artículo 130 dice, reunámonos, destitución del presidente, tenemos los votos y logramos el objetivo político que queremos desde hace un año. Desde luego, Miguel y ciudadanía que nos escucha, que la situación ha ido increciendo. Desde que se comenzaron a cerrar las carreteras de allá en las provincias centrales, hoy ya está llegando la ciudad de Quito, ya se está creando un caos. Y fundamentalmente, ¿cuál es el caos? El desabastecimiento de combustible, de alimentos, de todas esas personas
personas que están viviendo en un terror, porque es un terror que si yo vivo en el sur o en el norte de la ciudad y para ir con mi vehículo me rompen los vidrios, me quitan la gasolina, me ponen impuestos, me rompen las llantas, eso es un terror. Entonces se va configurando. Pero la pregunta sería, ¿es necesario en este momento el declarar un estado de excepción? Yo creo que la situación no ha llegado al extremo de octubre de 2019 y esperamos que no suceda. Pero pensando mal, ¿no será que atrás en el espacio político el señor Issa dice que tiene una moneda de 2? ¿Será que los indígenas a quienes él representa, la ciudadanía de los ecuatorianos, que supuestamente él representa, conocen el euro? Entonces fue a recibir órdenes en otro lado. Esto es un problema político, esto no es un problema de que las 10 demandas me tienen que aceptar. Porque, ¿por qué tenemos que vivir secuestrados en donde 800 personas, 500 personas, no sé cuál fue la reunión de la CONAIE, que supuestamente representan a todos los ecuatorianos, dijeron, hay que votarle al gobierno, porque ese es el fin que yo le estoy viendo, Miguel. Sin embargo, yo creo que al momento el gobierno ha tenido mucha cautela. No hemos visto los enfrentamientos de policía con manifestantes, pero lo que sí hemos visto manifestantes rompiendo vidrios, quemando vehículos. Y ayer en ese video que lo presentó el señor Issa, él oriundamente dice, voy a informar a los ecuatorianos que tengo cerrado en esta provincia, en esta provincia, en esta provincia. O sea, el responsable de todo esto es él. Y él es el representante legal de la CONAIE. ¿Y quién está siendo judicializado? Los ecuatorianos no seamos incautos. No pensemos que hay una lucha social. Hay una lucha por el poder para tumbarle, como ha dicho el señor Issa, al presidente de la República. Posiblemente sí es necesario el estado de excepción, Miguel, pero hay que sopesar qué le conviene mucho más a los ecuatorianos en este momento. Bien, general Juan Carlos Barragán es jefe policial, muy buen día. ¿Cree usted de su experiencia que amerita la declaratoria de estado de excepción en estas condiciones, a diferencia de lo que sucediera ya en octubre de 2019? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias. Un saludo, Wagner. Un honor compartir contigo esta mañana y doctor Emilio Suárez. Bueno, me queda, digamos, cosas claras con la participación de los dos personajes que me antecedieron en la palabra, pero bueno, yendo a la parte técnica, diríamos así, ¿no es cierto? El punto es que el orden público es el que está fracturado, ¿no es cierto? Hay una fractura del orden público indiscutiblemente. Y entonces, ¿qué es el orden público? Sino la libertad a poder hacer todo lo que yo quiera, siempre y cuando no sea perjudicial para otras personas. Es decir, que no sea perjudicial para el otro. Ese es orden público, ¿no? Pero así de esa misma manera, el orden público entonces es un límite para su libertad, para lo que el ciudadano quiere hacer. Hay un orden en leyes, reglamentos, el dogma mismo de la norma que nos permite vivir, digamos, como seres humanos racionales. Entonces, ¿hay una afectación al orden público al momento? Desde luego que sí. Hay una afectación al orden público, como es una afectación al orden público, lógicamente, la delincuencia, esto y el otro. Pero ahorita nos encontramos frente a una grave afectación al orden público, a la convivencia social, que existan las razones o los argumentos para que tal o cual, digamos, organización política o sindical considere necesario tomar esta medida y quebrantar la norma y violentar el orden público sin pensar las consecuencias que esto trae para otras personas que no quieren hacer eso. O sea, esa es la cosa. Gente que quiere trabajar, gente que quiere ir al hospital, gente que quiere hacer su vida. Se violenta el orden público y estas personas deciden pues, cerrar las carreteras, imposibilitar el paso de vehículos de emergencia, destruir la propiedad privada. Amén que tengan, digamos, desde luego que sí, razones por el incumplimiento del Estado en cuanto a sus oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y la pobreza, razones pueden existir. Y desde luego que existen. Pero el orden público, digamos, debe ser garantizado.
y este momento está resquebrajado, gravemente resquebrajado. Ahora, la pregunta concreta, o sea, refiriéndonos al tema sobre el estado de excepción, claro que es simplemente escribir un documento llamado decreto por parte del presidente, firmarlo, mandarlo a la Asamblea, mandarle a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales para que por trámite se ejerzan los controles respectivos. Y se aplica, claro, y el presidente tiene las potestades para tomar recursos y para, digamos, juntar esfuerzos de diferentes instituciones por devolverle a la comunidad este bien sagrado del orden público. Considerar con mucho detalle si tenemos que ser muy, muy cuidadosos, que en realidad sea necesario, como lo dice mismo digamos, la norma universal. Dice que exista este principio de necesidad, realmente necesidad. Pero al momento nosotros tenemos información de lo que sucede en el país, sí. Pero la pregunta sería, ¿qué dice la inteligencia con hechos ciertos concretos? Porque un ente emisor de documentos de inteligencia tiene que decirlo con hechos concretos que los pueda sostener, los llamados como hechos ciertos, para poder inferir algo en base a hechos ciertos, concretos. Aquí están los hechos. Entonces, tenemos que preguntarnos qué dice la inteligencia para asesorarle al presidente este momento o no, en hechos ciertos, concretos. Porque, como digo, Miguel y distinguidos panelistas, o sea, la legislación existe. Aquí nosotros tenemos el artículo 164, 165, incisos uno y otro y un montón de normas. Sí, se lo puede aplicar. Existe la potestad para el presidente en este caso, ¿no? El problema es qué pasa si con esto no es suficiente y los problemas trascienden. ¿Cuál sería el próximo nivel? Por eso es que, vuelvo a decir, necesita estos principios de la necesidad, de la proporcionalidad, de la territorialidad. Está todo el país así, ¿qué partes no? Es decir, yo digo, me apena mucho y lógicamente me avergüenza que el país llegue a estos estados de violencia y descontrol, pensando con manipulaciones políticas escondidas por ahí que puedan haber. No estoy topando ese punto, claro, pero en lo general, ¿qué manipulaciones políticas podrían estar por ahí intentando pensar en tumbar al presidente? Eso es una cosa que la gente tiene que sacarse de la cabeza. Un presidente, bueno o malo, se lo eligió y un presidente es para que termine su tiempo, sus 4 años. Debería desaparecer el concepto mezquino y malvado de destrucción de los países en pensar que hay la posibilidad de tumbar un presidente. Un presidente está ahí, tiene que cumplir, asumir sus responsabilidades y cumplir su tiempo. Pero claro, vamos al otro lado, o sea, ¿qué pasa con la población? ¿Qué posibilidades tiene la población? ¿Qué gana? ¿Qué pierde? Entonces se generan estos espectáculos de violación grave al orden público. Por eso, Miguel, que yo quisiera que este punto se medite bien, se medite muy bien, si es que que es el último recurso. Es como yo siempre he dicho, sacar el reglamento para corregir a alguien es el último recurso, debe ser el último recurso. Porque ya después que se ejerció el decreto, ya no hay otro camino. O sea, si con eso no se soluciona, ¿qué se va a hacer? Entonces, eso es lo que yo invitaría a pensar y meditar bien, ¿no? Es muy amplio el campo para conversar, pero yo digo, la inteligencia debería decirnos con claridad cuál es la situación objetiva en este momento de esta grave alteración del orden público y de esta amenaza existente en el país. Nosotros la vemos, claro, pero ¿cuáles son las reales proyecciones? Aquí tenemos que más o menos elucubrar de lo que vemos, pero debe ser la inteligencia que de una manera categórica, no con lo que se llaman en inteligencia se conoce como inferencias falaces, es decir, que no tienen sustento, sino con sustentos decir, bueno, esta es la cosa del país, para que el presidente pueda tomar una resolución. Pero mi preocupación otra vez, Miguel, es ¿qué pasa si después de este decreto la situación? Entonces, habrá que agotar al máximo las posibilidades normales del Estado por mantener el orden. Yo concuerdo, la policía ha hecho un gran trabajo. No es fácil enfrentarse a un tumulto de gente que con palos, piedras y violentos vienen encima de uno
a golpearle, a atacarle con brutalidad. No es fácil ponerse ahí. Entonces, hay que medir, primero, reconocer el gran trabajo que ha hecho la policía. Me parece a mí que ha estado muy bien dirigido el manejo de las operaciones hasta aquí. Cualquier error puede haber, pero en lo general el balance yo veo positivo, ¿no? Y habrá posibilidad de mantener esto sin necesidad de recurrir al estado de excepción, que sería el último recurso. Ese es digamos, lo que yo invitaría a meditar muy bien antes de tomar una medida de estas. Sí, muy importante estas reflexiones que se han hecho esta mañana, que se medite, que se sopese la realidad. Con una circunstancia quiero volver con el doctor Emilio Suárez. La Constitución es clara en el artículo 164, como leí, que dice que el presidente puede declarar estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él. Es decir, aquí pudiera, ese es un escenario, decretarse el estado de excepción solo en las provincias donde hay caos, disponer solo medidas de seguridad, porque hay provincias en la costa donde no ha ocurrido nada de esto. Pudiera determinarse, pero volvemos al tema inicial que usted decía, doctor Suárez, hay que hacer una lectura política que es complicada. ¿Cuáles van a ser los argumentos? Porque para llegar al decreto hay que fundamentar, hay que argumentar lo que siempre exige la Corte Constitucional, en donde dice que en vista de que está pasando esto, o sea, sustentar eso. Eso pudiera complicar, porque finalmente el escenario político les va a importar poco, como lo han demostrado, el respeto a la Constitución, al orden constituido, a la ley, buscar cualquier argumento para pretender lo que ellos sueñan con tumbar al presidente. Doctor Emilio Suárez. Efectivamente, Miguel, creo que el escenario es complejo. Creo que el presidente de la República, como cualquier presidente de la República, debe tener cierto temor a emitir un decreto de estado de excepción, porque ya sabemos que tenemos como contrapartida, como contrapeso, una Corte Constitucional consolidada, respetada, que en muchas ocasiones, recordemos en el gobierno de Lenín Moreno, limitó el ejercicio de esta potestad extraordinaria de los decretos de estado de excepción. Y justamente a propósito de lo que decía el general hace un momento, en el sentido en que se deben comprobar realmente las circunstancias y segundo, que sea una medida necesaria. Es decir, que la razón extraordinaria por la cual se quiere decretar el estado de excepción, los hechos, no puedan ser superados a través del régimen ordinario. Y aquí tenemos un problema que yo creo que puede ser un tema difícil para el presidente de la República, porque ayer he escuchado con atención a las ruedas de prensa de los ministros, y los ministros se encuentran casi minimizando las marchas, diciendo que hay cada vez menos seguidores de las marchas, que todo está bajo control, y efectivamente coincido con lo expuesto por el general hace un momento. Yo creo que la policía ha hecho un buen trabajo, ha logrado controlar en gran medida las manifestaciones y sobre todo las manifestaciones violentas. Pero recordemos una cosa, hasta hace muy poco tiempo, de hecho, actualmente estamos viviendo un estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeraldas, porque la delincuencia ordinaria estaba sobrepasando las capacidades de la Policía Nacional. Y sin embargo, ahora el gobierno se encuentra en la necesidad de redistribuir las fuerzas policiales para contrarrestar estas manifestaciones. ¿Qué está pasando con la seguridad ordinaria de la ciudadanía, de la delincuencia común? ¿Se está controlando o todos los efectivos policiales se están destinando de forma lamentable a repeler a estos manifestantes violentos que se encuentran tomándose las ciudades? Y también a los manifestantes que, insisto, con todo el derecho, porque la Constitución así la consagra, se encuentran manifestando a favor de sus reivindicaciones sociales. Sin embargo, insisto, creo que los ministros le hacen un daño al presidente de la República al minimizar los efectos de las marchas. ¿Por qué? Porque en la realidad nosotros vemos que los manifestantes intentan tomar una cárcel. Esto pasó en el CRS de la Tacunga el día de ayer, si no me falla la memoria, o antes de ayer, que los manifestantes les capturaron a los agentes penitenciarios.
Por Dios, eso ya está sobrepasando los límites de cualquier razón que puedan tener los manifestantes para tomarse una cárcel, que ya hemos visto los episodios de violencia. Se están tomando pozos petroleros, están agrediendo efectivos militares que estaban resguardando los pozos petroleros. Este tipo de violencia no es la violencia ordinaria y por tanto yo creo que las circunstancias se dan y ameritan un estado de excepción. Efectivamente, la Corte Constitucional puede ejercer un control. Sin embargo, es importante destacar que en el último estado de excepción que el presidente de la República dictó por el tema de inseguridad en Guayas, Manabí y Esmeraldas, la Corte se portó bastante flexible, por decir de alguna manera, con el presidente de la República. Justamente estaba leyendo el dictamen el día de ayer de la Corte y la Corte le dice, sí, efectivamente creo que hay algunos errores nuevamente en su decreto, sin embargo le vamos a dejar pasar porque las circunstancias, la notoriedad de las circunstancias hacen que efectivamente sea necesario un estado de excepción. Yo creo que la Corte se encuentra flexibilizándose en sus criterios debido a las circunstancias que está viviendo el país, tanto por inseguridad ordinaria como por estos hechos y episodios lamentables de violencia que estamos viviendo ahora en la ciudad y en el país, Miguel. General Wagner Bravo, con estas consideraciones y como usted señalaba, hay que sopesar si cabe el estado de excepción, si esto crece, si escala el conflicto, ¿no quedaría otra alternativa que el estado de excepción, con todos los riesgos políticos que pudiera implicar? Miguel, el artículo 3 de la Constitución nos habla de que tenemos que vivir en un territorio de paz y con seguridad ciudadana y con un orden público normal. Esa es la gran aspiración de los ecuatorianos. La pregunta es, ¿en este momento está sucediendo eso en las provincias centrales? No, ya se lo ha dicho en esta entrevista, no está pasando eso. Quiere decir que hay una ruptura de la vida normal de los ecuatorianos. Y la Constitución, que es de derechos, me dice que yo tengo derecho a la libre movilidad, yo tengo derecho a una buena alimentación, yo tengo derecho a que nadie me agreda. Pero también el artículo 83 de la Constitución habla de mis responsabilidades. Y si no estoy mal, en el numeral 4 dice que todos los ecuatorianos somos responsables. Pero el fin último del Estado, el Estado, es preservar la vida de los ecuatorianos. El mismo artículo 147, numeral 7 de la Constitución determina que el presidente de la República es el responsable de mantener el orden interno, la seguridad ciudadana, un territorio de paz. Entonces, tremenda disyuntiva que tiene el señor presidente en este momento. Sí, él es el responsable y tiene que accionar. Y si no acciona, mañana le van a juzgar por omisión. Y si declara la conmoción grave interna, la Asamblea va a decir aquí hay un causal para destituirlo. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Y creo que sucedió el día de ayer en la tarde, el Consejo de Seguridad Pública del Estado. ¿Quién es el Consejo de Seguridad Pública del Estado? Están los representantes de los poderes del Estado, que espero que hayan asistido. Entonces, ya una decisión de un estado de excepción no es solamente una decisión del presidente, que desde luego lo hace con un decreto, como se lo ha dicho, que lo firma, pero que está consensuado con el Estado. Presidente de la Corte, presidente de la Asamblea, presidente de la República, el jefe del Comando Conjunto, los ministros, etcétera, en donde se le asesora al señor presidente que la situación al momento está saliéndose ya de los cánones de una convivencia pacífica que ya salió, ahora de una violencia generalizada. Entonces, el señor presidente, si es que ayer sucedió este Consejo de Seguridad Pública del Estado, debe ser asesorado si se lo implanta o no se lo implanta. Pero la pregunta es si el presidente Moreno decretó el estado de excepción en octubre del 2019 y particularmente yo estuve secuestrado casi 40 horas de no poder llegar a mi hogar, en donde todo el mundo hizo tabla rasa de ese estado de excepción, donde la violencia era tan generalizada, donde la violencia no podría ser controlada. Quiere decir que el estado de excepción del expresidente Moreno fue tibio. Y todo el mundo se burló de la ley y de este argumento que, como lo ha dicho Juan Carlos, ya sale de la norma para que sea el último recurso. Entonces, si es que este decreto de estado de excepción necesita una necesidad, sí, posiblemente sí, porque los ciudadanos que quieren trabajar y quieren convivir están buscando la protección de su derecho.
Que tiene que ser profesional, tú lo has dicho, Miguel, posiblemente en las provincias donde lo estén haciendo. Que tiene que tener legalidad y una temporalidad y algunos de los elementos que permite el artículo 164. Pero yo quisiera llegar al artículo 165, Miguel. Y él dice que el presidente de la República puede disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y será necesario que estén en el estado de excepción las Fuerzas Armadas y la Policía, si ya se están empleando. Si, como se ha dicho, se ha dejado otros espacios del crimen, del control del crimen internacional organizado y el nacional organizado y la delincuencia común a libre albedrío al día de los delincuentes, especialmente en la costa, por concentrarse en esto, en este control del orden público al interior del país, ¿no será necesario que se lleve a la reserva activa de Fuerzas Armadas para poder controlar qué se puede hacer con los pasivos y con las reservas? Controlar los puntos críticos como los pozos petroleros, como las fuentes de agua que hace 3 años le quisieron envenenar, si no estoy mal, en Ambato, para que realmente el estado de excepción tenga un poder de poder controlar y volver a la normalidad ese orden público que está roto. Porque si no, vamos a decretar un estado de excepción que va a hacer lo mismo que están haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía en este momento. Pero ¿qué nos dice el estado de excepción? Que al ser aprobado por la Corte Constitucional, al estar en conocimiento de la Asamblea, le estamos involucrando a todos, el Estado ecuatoriano, a todos los poderes del Estado en lo que se debe hacer, porque por responsabilidad es el Estado el que tiene que darnos seguridad ciudadana y un control del orden público eficiente para que podamos cumplir con las actividades. Porque si no, vamos a sacar un estado de excepción que les van a dar, como había dicho yo, políticamente las excusas y los argumentos para buscar lo que quieren, que es votarle al presidente y el orden constituido, y no vamos a poder controlar. Octubre del 2019, yo vi personalmente, Miguel, cómo iban ríos de personas cargándose los letreros de pare, que no se estacione, rompiendo las piedras, las plazas, quemando los vehículos, cortando las llantas. Entonces, si no va a poder el estado de excepción volvernos al orden público, ¿para qué lo damos? Entonces, sí, tiene que haber una proporcionalidad para enfrentar a este enemigo. Ahí es donde pedimos a los ciudadanos ecuatorianos, que lo estamos viendo en la prensa, que ustedes lo están haciendo, Miguel, que sortean los obstáculos, van caminando, pagan un dinero para que les lleven, porque esas personas no están siendo representadas por los manifestantes violentos de este momento. Entonces yo creo que somos más, pero también, con esto termino, Miguel, se está llamando mañana a los Shiris a una concentración para defender a Quito. Si es que el estado de excepción no sale por alguna circunstancia política y no está como para aplicar la ley, le estamos permitiendo que la sociedad se esté organizando y ahí vamos a posiblemente a tener una confrontación civiles contra civiles. Yo creo que lo que más nos conviene es entrar a un diálogo, bajar las tensiones, quitarle los aires de superioridad al señor Issa, que ayer, como digo, oriundamente decía, yo controlo el país y hago el caos, y que responda cuando lo tenga que hacer el 4 de julio. Pero vivamos en un país civilizado, no como hace 200 años, claro. No como que en el siglo XXI podemos hacer una crisis grave que está afectando a todos los ecuatorianos. Efectivamente, el diálogo y la mediación son mecanismos civilizados, pero quizás complejo y muy difícil, imposible de aceptar con la violencia, el vandalismo y la destrucción que quieren estos señores imponer en el país. General Juan Carlos Barragán, uno de los temas que decía el general Bravo, llamar a la reserva activa en estos momentos, ¿pudiera utilizarse este mecanismo además del llamado al estado de excepción que se plantea? Bueno, yo creo que es una buena idea. Yo iría con gusto, porque me da vergüenza. A mí me da vergüenza haber entregado el país y estar en servicio pasivo y que el país haya quedado como está. Porque yo los recibí mejor cuando tenía 18 años. Y entonces, de 18 años acá, mientras yo trabajé en nuestras manos, de los que estamos ahora jubilados, no pudimos componerlo. Entonces, quizás es buena idea ahora salir. Porque no fuimos capaces. Recibimos mejor de nuestros mayores. Mi padre me entregó a este país mejor cuando yo tenía 18 años. En todo aspecto, mire ahora. Pero en fin del día, lo que yo quisiera compartir es que, señores, cuidado el señor Issa
respetable, como toda persona. Pero estoy de acuerdo que tiene que entender que él no es el dueño del país y tiene que responder por sus actos, como tendría que responder yo si solamente me paso una luz roja. Pero lo más importante, señor Riza, cuidado que bajo su bandera se disfrazan infiltrados delincuentes que generen delincuencia, saqueos, violencia, que quieran meterse a las urbanizaciones a robar, ¿no es cierto? Que quieran meterse a los supermercados, a los almacenes a robar, delincuentes amparados bajo su llamamiento a la protesta. Así que esa es la responsabilidad que usted carga en sus hombros, señor Riza. Y yo estoy perfectamente consciente de las necesidades que el Estado ha descuidado para nuestra gente de a pie. El Estado ha descuidado en muchos aspectos y lo sigue descuidando. Pero señor Riza, cuidado, que aquí nadie tiene la potestad de tumbar un presidente. El presidente tiene que terminar su tiempo. Y ese debe ser el orgullo del ecuatoriano. Pero cuidado que bajo su bandera se escondan, se infiltren delincuentes para hacer violencia y saqueo, porque lamentablemente alguien ha de tener que responder, señor Riza. Entonces, yo he oído a respetables personas de su organización, la CONAIE, muy respetable, decir que van a estar preocupados de identificar estos individuos, de estos delincuentes, y sacarlos bajo el escarnio público. Eso me parece bien, porque saquear y destruir las ciudades, ¿qué es eso? Entonces yo no sé si eso pueda controlar el estado de emergencia, el rato que una cantidad de vándalos y delincuentes se dediquen a ver la oportunidad de robar y saquear y poner terror. Eso no se lo puede permitir bajo ningún punto de vista. Permítame, general, a propósito de lo que usted señala, ha tocado un tema fundamental. Quiero poner en escena lo que dirigentes indígenas en Imbabura y en el norte de Pichincha están patrocinando, que cierren los negocios, primero afectando a los negocios y segundo que no responden lo que pueda pasar, o sea, algo inaudito, por favor. No hay paso, no hay cómo estar trasladándose, no hay cómo los estudiantes puedan moverse. Y en este momento pedimos también aquí a los señores que están abriendo sus negocios, cierren, después ya no nos hacemos cargo los dirigentes, así es que van a perder el tiempo responsabilizando a los dirigentes, más bien cierren, colaboren y vamos al paro, que viva el paro, amigos. Mire, general Barragán, no se responsabilizan del vandalismo que va a seguir. Están advirtiendo lo que va a pasar, general Barragán, a propósito de lo que señala. Sí, claro, pero bueno, hay que tomar la cosa con calma, ¿no? O sea, ese es un señor gritando ahí, no sabemos realmente, vemos la imagen, pero yo siempre me gusta hablar con el hecho, ¿no es cierto? O sea, qué nivel realmente de cobertura tiene este señor que está hablando. Pero si tomamos esto como un ejemplo, claro, lógicamente, entonces, por eso estamos hablando nuevamente de este estado de excepción. Porque, claro, ¿qué sería entonces que los ciudadanos tengamos que coger palos, piedras y qué sé yo, para defendernos de un grupo de vándalos que quieren llegar a la casa de las personas, a meterse y a saquear? Entonces moriremos defendiendo la vida y defendiendo el derecho de cada quien de tener su libertad. Y ese no creo que sea el espíritu de ningún Estado. Por eso vuelvo y repito, yo oír, en cambio, en contraposición a lo que este señor del video acaba de manifestar, yo escuché ayer y hoy excelentes exposiciones por parte de dirigentes de la CONAIE, en donde ellos dicen, vamos a responsabilizarnos de no permitir que infiltrados se metan a hacer actividades delincuenciales y violentas que atenten contra la paz y desdibujen la protesta. Ese debería ser el punto de vista de guiar y de un líder y de los líderes de la CONAIE, que yo respeto, y indiscutiblemente habrá gente muy seria y desde luego lo hay. Y tienen el derecho de protestar y reclamar, pero cuidado con violentar el orden público y pensar que bajo esa bandera pueden hacer lo que quieren. Claro. Y entonces permitir que vándalos y desadaptados empiecen a poner intranquilidad en las ciudades, en los negocios, en las urbanizaciones, en los centros comerciales, y el país entonces se vuelva un caos.
Eso no se puede tolerar. Claro, no se puede Pero permitir. así mismo digo, no sé si el estado de excepción, si no se lo aplica de la manera debida, pueda manejar. Es un tema complejo, pero lo que sí quiero decir es que hay que tener mucho cuidado, que la policía deberá emplearse al máximo, porque si vándalos y este tipo de delincuentes se meten a aprovechar las circunstancias, la cosa cambia. Y a mí, última cosa, Miguel, si la ciudad de Quito quiere reunirse en la Chiris para manifestar su malestar ante la intranquilidad que vive, tiene el absoluto derecho. Lo que sí, obviamente, deberá hacer solo de una manera racional, manifestar sus puntos y de una manera racional. Y la policía tendrá el doble trabajo de mantener lejos los contragrupos para evitar, porque la ciudadanía no saldrá a buscar más violencia. Eso sería absurdo. A demandar paz, tranquilidad, trabajo. A demandar paz, y no vamos a demandar paz con violencia, ¿no es cierto? Vamos a tratar de buscar un intermedio, una manifestación para decir que no estamos de acuerdo. Eso nomás es. Pero, claro, diferente es cuando ya se le quiera meter a su casa. Claro. Entonces, ojalá no pase. Yo creo que no, que confiemos. La cosa se tiene que calmar. Yo creo que, vuelvo y repito, saludo yo lo bueno que han dicho los miembros de la CONAIE entre ayer y hoy, que se va a detectar a estos sinvergüenzas, vándalos y delincuentes infiltrados, escoria de la sociedad, aprovechados. Estos sí tienen que ir a la cárcel. Claro. Y ahí sí tiene que ser fuerte el Estado. Claro. Ojalá no tolerar, así se roben un lápiz. Así es. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis sobre las implicaciones del estado de excepción al doctor Emilio Suárez, al general Wagner Bravo y al general Juan Carlos Barragán, muy amables por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Con esto, buen día, Miguel. Muchas gracias. Juan Carlos. Muy amables. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un buen día. Les recomendamos, ya bien en Exa FM, el show de la papaya. Y siempre pensando en la paz, el trabajo, la seguridad, el desarrollo económico y erradicar la violencia, el vandalismo y la destrucción que estamos viendo que ocurre en una parte del país. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo. Para alcanzar el éxito enfrentó un camino lleno de obstáculos, enfocado siempre en llegar a la